La única y verdadera iglesia de Dios hoy tiene una comisión de suma importancia que cumplir: profetizar otra vez. El misterio de Dios debe ser declarado por su pueblo leal. Descubre el asombroso futuro de la humanidad, cómo estamos destinados a nacer en la familia de Dios y a habitar el universo. A continuación, en La Llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. El apóstol Juan estaba encarcelado en la isla de Patmos, y era una época muy difícil. Todos los demás apóstoles habían sido martirizados o asesinados, por lo que sabemos. De modo que podría pensarse que Juan estaba muy desanimado, pero no es así en absoluto, porque Dios ya le había encomendado la tarea de escribir sobre profetizar otra vez como nuestra comisión en este tiempo del fin. Tenemos un trabajo que hacer y es profetizar otra vez. Pero, ¿qué significa eso? ¿Por qué nos ha dado Dios esta orden de profetizar otra vez? ¿Sobre qué? ¿Y sobre quién? Noten el verso 11 de Apocalipsis 10. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que la Iglesia de Dios de Filadelfia ha sido comisionada para profetizar otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tenemos que profetizar de nuevo. ¿Y qué significa eso? Bueno, ya veremos más sobre eso dentro de un momento. Verso 1 del capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que aquí hay una división en la iglesia. El 95% del pueblo de Dios está abandonando a Dios y lo ha abandonado aquí, y no quieren tener nada que ver con profetizar otra vez. Destruyeron todo ese contenido, y eso fue, sin duda, un terrible tropiezo en sus vidas espirituales. Pero aquí está el tipo de Elías, y les habló todas estas maravillosas palabras y la verdad de Dios. Y cuando murió, el 95% de ellos simplemente se apartaron de Dios y de lo que Dios había enseñado a Herbert Armstrong. Pero un 5% del pueblo de Dios se aferró a esta maravillosa verdad y profetizaron otra vez lo que Elías había restaurado. Y echemos un vistazo a eso. ¿Qué restauró? ¿Qué profetizaron otra vez? El verso 10, Mateo 17, dice: entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Todas las cosas. Es una afirmación profunda, y la mayoría de las personas religiosas que creen en estas escrituras realmente no entienden lo que significa. ¿Dónde está la obra de profetizar otra vez? ¿Qué es más importante que el cumplimiento de esta profecía? Es una de las grandes profecías del tiempo del fin, y Dios dice: profetiza otra vez. Y debemos saber qué es eso. Y si miran el verso 7, allí habla de un misterio. Démosle un vistazo. Verso 7, Apocalipsis 10. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todo está ligado a Efesios 3 en verso 9. Lo leeré, solo un verso allí. Efesios 3 en verso 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o comunión, como se traduce en otras versiones de la Biblia, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pero la palabra comunión no es una buena traducción. De acuerdo al comentario de Lang, debería ser dispensación
tal como algunas traducciones lo arrojan. Dispensación significa administrar o distribuir algo, administrar o distribuir el misterio. Dios dice, quiero que lo distribuyas. La Biblia Companion igualmente indica dispensación y añade que la palabra comunión surgió como resultado de que los traductores malinterpretaron la palabra griega. Así que aquí hay algo que dispensar. ¿Y qué es? Bueno, es este misterio para el mundo. Lleva este misterio al mundo. ¿Qué es este misterio? ¿Y por qué es tan importante para nosotros en este tiempo del fin? Crucial. Aquí hay mucho en lo que pensar. El comentario Jamieson, Fawcett y Brown dice que la palabra mal traducida como comunión significa distribuir ahora, lo que anteriormente era un misterio escondido en sus consejos. Antes era un misterio, pero ahora está llegando a un punto en el que ya no es un misterio. Este gran misterio de los siglos está aquí para este mundo, y es fundamental que comprendamos de qué se trata. Se puede ver que en realidad debería hacer comprender a todos que el misterio debe ser dispensado. Tiene que difundirse en este mundo. Eso es lo crucial aquí. Déjenme leerles un comentario del folleto que tenemos sobre profetizar otra vez. Y sabemos y comprendemos que Dios se está reproduciendo. Él se está reproduciendo en la humanidad. Apocalipsis 11 en verso 1 habla acerca del templo, en griego naos, o sea, el templo interno donde Dios habita. Ahí es donde está el misterio. Cuando Cristo murió, el velo frente al lugar santísimo del templo se partió en dos, y nosotros adquirimos acceso a Dios el Padre. Aquí está este cambio maravilloso y extraordinario, donde Dios dice que ahora tendremos acceso al Padre. Eso es lo que Cristo hace posible. Ese evento también simboliza nuestro acceso al universo entero. De esto se trata el misterio. Si vuelven a leer Efesios 3 en verso 9, dice que todos los hombres deben ver que el misterio de Dios tiene que ser declarado. Dios ordena que sea declarado a todo este mundo y a la mayor audiencia posible. ¿Qué tiene de importante este gran misterio? Tiene todo que ver con nuestro futuro, y es una comprensión que debemos tener antes de poder entrar en el reino de Dios y en su familia. Oímos hablar mucho del universo, y este misterio, sin duda, nos dice mucho al respecto. Y aquí Dios dice que debemos distribuir esto, que tenemos que sacarlo al mundo, todo lo que podamos. Herbert Armstrong dijo que deberíamos llegar a la mayor audiencia posible. Y eso es lo que intentamos hacer. Pero si lo piensan bien, al observar el universo, podemos decir, bueno, vamos a hacer esos 2 o 3 billones de galaxias. Tendremos que incluirlas en el panorama y va a crear aún más soles y seguirá haciéndolo. Isaías 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, el celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Ahora, esa es una declaración asombrosa. Mire lo que dice ese pasaje. Dice mucho, dice que no tendrá límite el aumento del gobierno de Dios y la paz. ¿Qué les parece? Piensen en lo que este mundo no tiene. No hay paz porque no aceptan el gobierno de Dios. No aceptarán su gobierno. Por eso no tienen paz. Dios quiere darles paz, pero hoy están en rebelión contra Dios. Pero, repito, si lo piensan, ¿por qué necesitaría Dios aumentar el gobierno de la paz por los siglos de los siglos? Pues debe significar que habrá un gran número de hijos de Dios en ese futuro. En las buenas noticias,
de junio de 1974, escribimos esto: Dios el Padre y Jesucristo se están reproduciendo. Ellos están engrandeciendo su familia a Dios. Ellos están engendrando hijos, verdaderos hijos, miembros literales de la familia Dios. Ese es el propósito de la vida humana. Ese es el propósito para esta tierra. Y ese bien pudiera ser el propósito para el universo entero. Así que no podemos ser dogmáticos. Estamos entrando, al menos en parte, en la esfera de posibilidades. Que podría haber mucho más de lo que hemos llegado a comprender hasta ahora. Hemos especulado, tal como el Sr. Armstrong lo hizo, que este versículo pudiera indicar que la familia de Dios se expandirá por siempre. Puede que signifique eso, que esta familia de Dios se puede expandir para siempre. ¡Qué futuro! Y parece que eso es exactamente lo que va a hacer. ¡Qué futuro! Nos da una idea del trabajo que nos espera. 2 pasajes de Efesios e Isaías refuerzan esa especulación. He aquí otra cita que necesitamos. La expresión «había estado escondido en Dios» es una traducción deficiente. La Biblia Anchor lo traduce como «escondido desde las edades en Dios». Y edades de hecho significa eones, literalmente eones y eones de tiempo, algo que no se puede medir o un largo periodo de tiempo indefinido. Aquí tenemos este misterio oculto desde las edades en Dios durante eones y eones de tiempo. Pero ya no más. Ahora ya sabemos cuál es el misterio. ¿Y qué futuro nos espera a todos si obedecemos a Dios? Durante eones y eones de tiempo, estuvo este misterio escondido en la mente de Dios. Esto no es especulación. El plan de Dios para reproducirse no es algo que Él conjeturó fortuitamente. Este misterio podía haber estado escondido en su mente por millones y millones de años. Pero ahora lo sabemos, después de eones y eones y eones de tiempo. Sabemos cuál es este misterio, y tiene todo que ver con el futuro de los hijos de Dios. ¿Qué futuro? Esto se explica a fondo en nuestro libro La visión de la familia Dios, así que espero que lo soliciten y lo comprendan tan bien como puedan. Esta verdad trascendental estaba en la mente de Dios antes y durante su creación de los ángeles, pero Él no lo reveló a los ángeles. Quizás Él pensó que los distraería o los desanimaría, pero eso es lo que Él hizo. Pero vean, esto es lo que escribimos en el folleto sobre Efesios 3 en verso 9, y lo que dice allí. La comisión que Dios le ha dado a su iglesia en esta era pudiera estar más allá de lo que nuestras mentes humanas pueden comprender completamente ahora. El misterio de Dios tiene que ser declarado hoy día, pero esta obra debe también enseñarle a toda la humanidad que el misterio debe de ser distribuido o declarado a toda persona alguna vez creada. Toda persona que haya vivido tendrá que recibir este mensaje para siempre. Resucitarán y serán juzgados. Se les debe enseñar no solamente el misterio en sí, pero ellos deben aprender a enseñarlo. ¿Pero por qué? ¿Será posible que Dios vaya a seguir expandiendo su familia por todo el universo para siempre? Bueno, sin duda parece que eso podría ser el caso. No lo decimos dogmáticamente, pero sin duda parece ser lo que dice Pablo. Y es un futuro maravilloso, se mire como se mire. Cuando leo escrituras como Efesios 3 en verso 9 e Isaías 9 en versos 6 y 7, tengo que admitir que algo maravillosamente majestuoso está en el horizonte. Algo fuera de este mundo, difícil de siquiera imaginarlo. ¡Qué futuro! Es difícil incluso comprenderlo. Es tan maravilloso y tan magnífico.
¡Qué futuro! Por eso necesitamos llegar a la mayor audiencia posible. Vean, eso es sin duda una nueva revelación para la Iglesia de Dios de hace unos años. Se nos ha revelado eso, y por ello tenemos una nueva y poderosa comisión en ese sentido. Vivimos en medio del peor tiempo de problemas en este planeta. Sin embargo, enfocar nuestras mentes en este misterio remueve el pensamiento negativo. Esta es la mejor era para ser llamado a la Iglesia de Dios y para aprender la verdad de Dios. No existe era como esta, ya que está dando paso a la segunda venida de Jesucristo en medio de la peor violencia, guerra y tiempos terribles que jamás se hayan visto en la tierra. Pero Cristo está a punto de acabar con todos esos problemas y darnos paz, alegría y felicidad. ¡Qué futuro! Cuando la Iglesia de Dios Universal me interrogó en relación con el juicio sobre el misterio de los siglos, la primera pregunta de la oposición en ambas ocasiones fue: ¿es usted la cabeza de la Iglesia de Filadelfia? Y en ambas respondí: no. Querían que dijera que sí, pero no soy la cabeza de la Iglesia de Filadelfia. Jesucristo es la cabeza de la verdadera Iglesia de Dios, su propia Iglesia. Él es la cabeza. Eso lo convierte en algo mucho más de lo que normalmente pensamos. Ningún hombre podría hacer un profetiza otra vez tan maravilloso, y todo el significado que tiene, si Jesucristo es la cabeza de la Iglesia de Dios, y tal es el caso. Colosenses 2 en verso 19, creo, está justo ahí. Tienen que entender a la cabeza de la Iglesia. Jesucristo dirige su propia Iglesia. Ningún hombre lo hace. Jamás lo hará un hombre. Jamás. Jesucristo es la cabeza de su verdadera Iglesia, y eso es bíblico, como afirman muchas escrituras. Pero Satanás ha destruido la fe del propio pueblo de Dios, y miren lo que les ha sucedido. Y se dirigen hacia la gran tribulación, y el 50% de ellos jamás entrarán en la familia de Dios. Así de serio es esto. Es un conocimiento peligroso. Satanás le hizo una pregunta a Eva. Dijo: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Todo empezó, como ven, con una simple pregunta. Bueno, uno no se sienta a negociar con el diablo. Intentamos sentarnos a negociar con todo tipo de terroristas. El terrorista número 1 de todo el mundo y de este universo es Satanás, el diablo. Y Jesucristo está a punto de sustituirlo. Así que nunca se sienten a conversar con terroristas. Solo están negociando con Satanás, el diablo, y están haciendo lo que hizo Eva, y van a ser engañados y conducidos a todo tipo de violencia y guerras y a todo lo que es malvado. Noten lo que dijo Juan de esto. Juan usa la expresión Señor Dios Todopoderoso. Este título de divinidad lo usa 10 veces en otras secciones del libro del Apocalipsis y solo 2 veces en el resto del Nuevo Testamento. Eso es interesante. Juan tenía una verdadera profundidad y estaba inspirado por el gran poder de Dios. Les daré 2 o 3 versos en los que se muestra cómo utiliza esta expresión. Capítulo 4, en verso 8 de Apocalipsis: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Vaya, qué declaración tan poderosa. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Qué todopoderoso es Dios. Y cuánta gente lo entiende realmente y conoce a este Dios. ¿Cuántas personas? Apocalipsis 11, en verso 17,
dice: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 15, en verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Todopoderoso. ¿Vivimos como si conociéramos a este Dios de fuego? Es como fuego en los huesos. Y qué poderoso y maravilloso es. Esta visión y esta comprensión tienen un poderoso impacto en su vida. Quiero decir que esto lo cambia todo en su vida y en la mía, si entendemos esto y dejamos que Dios nos lo revele. Él les revelará algo que ni siquiera pueden imaginar. Y es algo que este mundo simplemente no puede creer, es tan maravilloso. Lo creerán cuando llegue el momento, pero deberían creerlo ahora mismo. Significa todo. Dios le dijo a Juan: Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1, en verso 19. ¿Lo ven? Tenemos que dejar que la luz brille en nuestras vidas. De esto se trata el profetizar otra vez. Llevemos la luz de Dios a este mundo y dejemos que brille en este mundo. Este mundo de violencia y maldad en cada lugar que miren. Y eso está a punto de cambiar para siempre. Dios va a hacer que todo esto cambie muy, muy rápidamente. Tenemos que hacer esta obra de profetizar otra vez. Profetizar otra vez. Eso es nuestro trabajo. Es una orden. Hasta la próxima semana. Soy Gerald Flurry. Adiós, amigos.